Él no se puede decir que era un hombre culto, sino un hombre entusiasta, un hombre dinámico, que amaba el progreso. Yo lo recuerdo a él desde joven. Por ejemplo, él, de las primeras personas que aquí tuvieron automóvil y que manejó automóvil fue don Pancho Palau, allá en la primera década del siglo. Él era una persona muy pintoresca, ¿no? Muy especial, y sobre todo era un gran luchador. Era una mente inquieta que siempre estaba tratando de hacer cosas nuevas. Y era un hombre muy bondadoso, muy bueno con todo el mundo. Después se dedicó a hacer películas, hizo 2 películas. Bueno, a la fotografía yo lo conocí desde que yo tuve uso de razón, porque tenemos aquí fotografías de la familia, de cuando yo era muy niño. Por eso lo recuerdo así, quiere decir que puede ser que desde muy pequeño ya, desde que yo era muy pequeño, él era un fotógrafo, tenía su fotografía. Y ahora lo del cine fue en esa época que no puedo precisar el año en que eso ocurrió. Eso no recuerdo por el momento. Francisco Arturo Palau Pichardo nació en Santo Domingo el 15 de agosto de 1879, hijo del español catalán Buenaventura Palau y la dominicana Manuela Pichardo. De 1908 a 1930, su vida transcurrió entre la fotografía y la revista Blanco y Negro, de la cual era director propietario. En esta revista publicaban sus trabajos los más destacados intelectuales de la época: Fabio Fiallo, Apolinar Tejera, los hermanos Federico y Francisco Enríquez y Carvajal, y otros que, al igual que ellos, durante los años de la ocupación se opusieron firmemente con su pluma a la intervención militar norteamericana. A finales de 1922, Francisco Arturo Palau inició la realización de una película en colaboración con el empresario teatral Juan Bautista Alfonseca, el historiador Bernardo Pichardo y el pintor catalán Enrique Tarazona. La de la leyenda de la Altagracia, en lo cual lo ayudó su primo, don Bernardo Pichardo, que escribía muy bien. Él le preparó un guión y entonces llamó a muchachos de las familias amigas y vecinas. Entonces estaba mi amigo de la infancia, que ya murió, Pirín Peinado, ¿no? José Bienvenido Peinado, su sobrino, el sobrino de don Pancho, Panchito Palau, y entonces puso a filmar, un verbo que no existía entonces, la película de la leyenda de la Altagracia. Entonces yo recuerdo que la niña que hizo de la protagonista de la leyenda, ¿no? La niña que le pidió a su papá la imagen de la Altagracia, fue una niña que no era, por cierto, dominicana, sino venezolana, Alma Solesi, de origen italiano, ella venezolana de origen italiano. Alma Solesi fue la que hizo de niña que pidió a su papá esa imagen. Entonces el papá, en un viaje que hizo a la capital, trató de buscarla inútilmente. Recuerdo que en un momento del padre de la niña, que ha hecho el viaje buscando la imagen de la Virgen de Altagracia, por fin la encuentra y hace un viaje larguísimo y tiene que hacer descansar en casas en que se encontraba en el camino, tenía que pedir alojamiento.
Y él llevaba el rollo con la imagen de la Virgen, que la guardaba con un celo del otro mundo, pensando que se la pudieran robar, porque él quería darle esa satisfacción, ese gusto a esa niña. Y hay un momento muy jocoso, porque el momento en que él se va a acostar, él se recuesta en la cama, y entonces él quiere estar seguro de que está solo, que nadie le puede robar esa imagen, y cuando está así en la cama, se inclina y levanta de un lado la sábana para ver si debajo de la cama hay alguien. Y recuerdo que eso fue un detalle que produjo mucha risa, porque realmente la sensación que produjo no era que estaba buscando a ver si había alguien debajo de la cama, sino que había una vacinilla debajo de la cama. Bueno, yo participé como un extra, ¿no? ¿Cuál de ellas? En la primera, que era la aparición de la Virgen de la Altagracia. Recuerdo que con Pedro Troncoso y otros amigos más formamos parte de seminaristas que estábamos en una mesa allí reunidos, como en estudio, algo parecido, y en eso llegó alguien que vino a avisar la aparición de la Virgen. Y ese fue el único momento en que yo aparecí en la película. La noche del 16 de febrero de 1923, en los teatros Colón e Independencia, se estrenó La leyenda de Nuestra Señora de Altagracia, la que consta hoy como la primera película dominicana. Fue un gran acontecimiento. Toda la ciudad fue y se repitió muchísimo. Batió el récord de repeticiones. En aquella época, una película se daba un solo día, porque si tú la dabas un segundo día ya no iba a nadie, ya todo el mundo la había visto, ¿no? Sin embargo, la película esa del milagro de la Altagracia se repitió varias veces. Fue en el Teatro Colón, sí. Eso sí, recuerdo que yo estuve presente naturalmente, porque fuimos todos los que participamos a vernos allí en la película. En ese mismo año, de 1923, Palau inició el rodaje de su segunda película, Las emboscadas de Cupido. Alfonso Ricao fue quien escribió el argumento de la segunda película, La emboscada de Cupido, o Emboscadas de Cupido. En esta parte de lo que hace ahora el productor era Alfonseca. Y el operador y director era don Pacho Palau. El 19 de marzo de 1924 se estrenó en la ciudad de Santo Domingo Las emboscadas de Cupido, para luego exhibirse en otras ciudades del interior del país con un notable éxito de público. El argumento de esta película era trivial y sencillo, como las películas de la época. Ah, sí, el argumento era una cosa ramplona. Era que, bueno, una muchacha que tenía sus padres, entonces el galán joven que encarnó Paíno Pichardo se enamoró de ella. Entonces el padre, que estaba personificado por mí, a pesar de que yo tenía 18 años, me pusieron un bigote blanco y polvo en la cabeza. Yo no era calvo entonces, yo tenía 18 años. Me llenaron la cabeza de polvo y lucía como un hombre canoso, con un bigote canoso. Yo era el padre y yo me oponía a ese matrimonio. Y entonces la mamá sufriendo, la mamá encarnada por Delia Weber, la poetisa, que está ahí, la veía. Entonces el novio desesperado y ella también, que se pasaba el día llorando, ella que era Evangelina Landestoy, Evangelina, ¿no? Angelina Landestoy. Angelina Landestoy era la que hacía de la muchacha, hija suya. Como hija mía. Y Paíno Pichardo era el galán joven, era el novio, el galán apuesto, hermoso, tal. Era Paíno Pichardo. El padre yo y Delia Weber. Entonces, ahí entraron los mellizos Hernández, eran amigos del novio que se prestaron a simular que eran bandidos, que asaltaban al padre en un camino, y que en eso vino el novio y lo salvó. Todo eso fue una trama
Bueno, y como consecuencia de eso, entonces el padre le cogió simpatía al novio y así convino en que se casaran. No obstante la sencillez del argumento, la película se rodó con características de una gran producción. Se filmaron en distintos lugares. Yo recuerdo que hubo una parte que se filmó ahí en el arroyo Mano Guayabo, que había unos paisajes muy lindos. Tú puedes ver en lo que quedan, los trocitos que quedan, lo bien hecho que está la sala de la casa de los padres de la muchacha, con un ventanal lujoso, una cortina, todo eso hecho por Tarazona, muy bien. Esa parte de decoración fue que si no hubiera vivido aquí en Santo Domingo un artista así formado de escuela de calidad como Tarazona, hubieran sido quizás unos decorados pésimos. Sin embargo, eran buenos en cualquier parte del mundo. El decorado que se preparó para la escena de matrimonio fue en este ángulo, que ahora está diferentísimo. Este era un patio con piso de cemento, no había estas jardineras, era un patio completamente despejado. Y ahí se instaló el decorado para la escena del matrimonio. Se pusieron los decorados pintados por Tarazona, se colocaron alfombras y muebles, mesas, sillones, etc. Y aquí se iba a celebrar la escena del matrimonio. Y cuando ya se iba a filmar, empezó a llover y cayó un aguacerazo que lo arruinó todo y no se pudo filmar nada. Entonces al otro día fue cuando se volvieron a colocar los elementos decorativos, no aquí, sino en la casa, en el patio de la casa del Palau, y ahí se filmó la escena del matrimonio. Para la escena de la llegada de los invitados a la boda, don Pancho Palau se instaló con su cámara aquí arriba y enfocó la parte izquierda de la escalera, entonces desde la cual subían los invitados, eran muchísimos jóvenes y muchachas, todo gente muy bien puesta, muy bien vestida, en fin, subían por ahí y don Pancho aquí tomando la escena. Oye, Blanco, ¿tú te acuerdas que los dos participamos en aquella película que hizo don Pancho Palau que se llamó Embocada de Cupido? Sí. ¿Cuál fue el papel tuyo? ¿Tú lo recuerdas? En el camino de Bayona, que fue la tremendidad que hicieron. Bandidos. Bandidos. De bandidos cubiertos la cara con un antifaz. Recuerdo yo que eran unos paños negros con unas banditas blancas. ¿Por qué? Yo no sé, esas banditas blancas. Yo no sé por qué, no sé por qué. El caso realmente yo no recuerdo mucho, porque de eso hace tantos años, y yo estuve tanto tiempo fuera, que eso me desvinculó bastante. Sí, los recuerdos se van. Los recuerdos sobre las características de los equipos que utilizó Palau, así como el procedimiento para revelar sus películas, intentan perderse en la memoria de los testigos de su acción pionera. No recuerdo así como idea muy lejana, que era un aparato como de fotografía, así, como esos que se movían creo que con la mano, me parece, que era con una manigueta, me parece, no recuerdo eso muy fijamente. Que él tenía una cámara donde, por medio de la cual tomaba las fotografías, y recuerdo que se hacían unos negativos y después se pasaban a positivos. No sé si fue una idea de él o qué era el sistema que se empleaba. En la misma cámara se pasaban las dos cintas, el negativo y uno en blanco para hacer el positivo. Y entonces se pasaba del negativo al positivo. Recuerdo también, eso lo recuerdo muy bien porque ahí sí participé yo, en el revelado de las películas. Como aquellas películas eran una cosa tan larga, se necesitaban un aparato especial para revelar esas películas. Y mi tío, que era muy ingenioso, ideó unos cilindros, como una especie de tambores, que tenían alrededor de 2 metros de largo, por más o menos 1 metro de ancho. Y esos cilindros, pues, se movían, tenían unos listones que iban de base a base del cilindro, y ahí era donde se fijaba la película.
se fijaba con chinches, los hoyitos que tiene las películas, pues lo fijaban ahí. Entonces se le daba la vuelta alrededor de ese tambor. Ese tambor lo metían en un, vamos a decir, un medio cilindro de zinc, que es donde se echaba el revelador. Y entonces ese cilindro tenía una maniqueta. Se metía el cilindro en ese tambor de zinc, y entonces se le daba vuelta a esa manigueta y se iba mojando la película de revelador, y así se hacía el revelado. Eso lo recuerdo perfectamente porque yo di mucha manigueta. En los años siguientes a la exhibición de sus películas, Palau centró su atención en la fotografía y en la impresión, donde también fue pionero, al introducir por primera vez en el país la tricomía, técnica novedosa en aquellos tiempos que utilizaba para imprimir a colores algunas páginas de su revista Blanco y Negro. En lo que se refiere a su actividad cinematográfica de estos años, solo se conservan algunas secuencias que le tomó a sus parientes más cercanos. En esta fílmica, tomada por su hermano Joaquín, vemos a Francisco Palau con camino a la catedral pocos años antes de su muerte. El 17 de marzo de 1937 falleció en Santo Domingo, a la edad de 58 años, Francisco Arturo Palau Pichardo, primer dominicano en realizar cine en esta isla. Hoy, pasados más de 60 años de exhibidas las películas de Palau, el pueblo dominicano no tiene todavía películas que reivindiquen su identidad en las pantallas de los cines del país.